Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, 18 de septiembre de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta en su página 266 en la esloca 23, que vamos de todas maneras a repetir, y los comentarios de dicha esloca. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. La esloca 23 nos decía, que la habíamos leído y todo, pero bueno, para poder coger el hilo del comentario. Los nacidos por sí mismos fueron los chayas, las sombras de los cuerpos de los hijos del crepúsculo. Ni el agua ni el fuego podían destruirlos. Sus hijos lo fueron. Es decir, fueron así destruidos, que son ya lo que es la segunda raza, que es la que estamos estudiando en esta instancia. No puede entenderse, comienza el resumen del comentario de HPB, este versículo sin ayuda de los comentarios. Significa que la primera raza raíz, las sombras, porque ellos no llegan a materializarse en el cuerpo físico, de los progenitores, de los Pitris Barichats, en este caso, que son los que también se les llama hijos del crepúsculo, no podían sufrir daño alguno, ni ser destruidos por la muerte, siendo su constitución tan etérea y tan poco humana en el sentido físico. Ningún elemento, diluvio o fuego, es decir, podía afectarlos. Así, aparte de ello, explicamos ya en el final de la semana pasada que el primer continente nunca se hunde, no solo en esta ronda, sino en ninguna de las 7 rondas, ni en ninguna de las encarnaciones de, de la total, ninguna de las partes de la encarnación de este logo planetario, que utiliza siempre el mismo juego de 7, un planeta con 7 globos no físicos. Pero sus hijos, la segunda raza raíz, podían ser destruidos y lo fueron. Claro, el segundo continente ya perece por el agua, que es lo primero. El tercero ya perece por fuego, el cuarto por agua, y nuestro continente perecerá por fuego. Aunque recuerden, en realidad el continente perece con un predominio de fuego, de agua, pero aunque sea por fuego, el continente cesa de existir sobre la superficie de la Tierra y por tanto se hunde también en el agua. Pero el otro es directamente por el agua, aunque también los movimientos telúricos van desmembrando el continente y por tanto siempre hay presencia de fuego. Así que cuando se dice fuego o agua, es nada más predominio, y es el segundo, que es el primero que se hunde, predomina el agua. El tercero el fuego, el cuarto, repito, el Atlante, agua, y ahora nosotros predominará el fuego. Así como los progenitores o Pitris Barichats se fundieron por completo en sus propios cuerpos astrales, es decir, sus dobles etéricos, como le llamamos en otra literatura, que eran progenie suya. De igual modo, esta progenie se absorbió en sus descendientes, los nacidos del sudor, porque en realidad la muerte no existe como realidad monádica. La mónada es eterna. Sus expresiones individualizadas, por ejemplo, en el nivel de la humanidad o en el nivel de almas grupales de los reinos que preceden al reino humano. Recuerden que el humano es el único individual. Tampoco
perecen totalmente porque son los receptáculos de la evolución y eso no puede perecer mientras dura un Manvantara. Solamente un Mahapralaya es que puede perecer aparentemente, os digo más bien las apariencias de manifestaciones separadas, ya sean grupales, ya sean individuales, ya sean jerárquicas, porque el universo completo reasume su unidad total, que es donde hay ausencia de Maya. Pero, ¿con qué característica? Que después de cada pralaya total, aún del Mahapralaya, pues vuelve a surgir el universo y todas esas expresiones a través de Maya se presentan en su mismo estado de evolución en que fueron reabsorbidas en la realidad. Luego, en cierto nivel, no hay muerte de nada. Aunque los cuerpos de las manifestaciones manvantáricas y la parte mayábica aún de la parte más espiritual, sí aparecen como que terminan, pero se reasumen en esa seidad donde todo es y sin embargo no es. Otra de las características o la única característica que se puede decir de la seidad, que es imposible para nuestra mente captar en su integridad, en dónde puede quedar para que aquello pueda volver a manifestarse. Hasta ahora, por lo menos la mente, yo creo que jamás podrá concebirlo. Estos fueron la segunda humanidad, estos nacidos del sudor, compuesta de los monstruos gigantescos semihumanos más heterogéneos. Al no haber todavía la densificación que hay en nuestras actuales razas, a partir de la tercera, aunque disminuyendo, pero no totalmente, la cuarta todavía disminuyó a una tercera parte de su tamaño, pero para nosotros de la quinta, pues todavía la cuarta, en su inicio, no al final. Recuerden que algunos de sus descendientes son los chinos del interior del continente asiático. Pues esas formas todavía eran mayores que la nuestra promedio actual. Se piensa que el final de la subraza misma, ya sexta, etcétera, al ir disminuyendo la densidad y disminuyendo mucho más palpablemente en la sexta raza, pues volverán a crecer, pero no en la forma hasta cierto punto todavía grotesca que tuvieron esta segunda, tercera y aún parte de la cuarta raza, sobre todo los inicios. Así que estos cuerpos, pues, por eso eran gigantescos. Así que estos fueron la segunda humanidad compuesta de los monstruos gigantescos semi-humanos por su forma externa grotesca o su apariencia, vamos a decir, más heterogéneo. Es decir, que fueron de muchas clases y ya de muchas variedades. Las primeras tentativas de la naturaleza material para construir cuerpos humanos. Recuerden que todavía no han, hasta que no llegó la tercera raza, descendido los Pitri-Agnisvanta, los solares, que son los que pudieron expresar de verdad las características que hoy llamamos humanas. ¿Por qué? Al despertar la inteligencia a la mente, pudieron hacerlo. El espíritu, vamos a decir, el logos terrestre, no podía hacerlo por sí mismo todavía. Necesitaba de estas jerarquías superiores. Las siempre floridas tierras del segundo continente, que hoy parece que sus restos son Groenlandia, entre otras,
Fíjense, allí no había la parte del clima tan frío que ha habido en el hemisferio norte hasta ahora que se está calentando. Pues eso no existía, pero sí el resto de Groenlandia parece ser una de las, vamos a decir, de los restos también de ese segundo continente que se hundió. Así que las siempre floridas tierras del segundo continente, que gozaban de eterna primavera, transformáronse sucesivamente de edenes que eran en hades hiperbóreos, es decir, un infierno en el sentido figurado de la palabra que usaban los griegos, hiperbóreos, es decir, que estaban sobre la línea de lo que hoy serían los climas templados y fríos del norte. Esta transformación fue debida al desplazamiento de las grandes masas de agua del globo a océanos de cambiantes lechos. Es decir, movimientos que no se produjeron ni se manifestaron durante la primera raza raíz, el primer continente, que tiene una estabilidad, como lo dije, no solo de una raza, sino de las 7 razas de nuestra ronda y las 7 rondas de nuestra cadena planetaria. Y la mayor parte de la segunda raza pereció en esa primera y tremenda angustia de la evolución. Por eso es que se le simboliza como que de un paraíso pasó a ser como por el descenso que ellos estaban experimentando hacia la densificación y también por las crisis que ya se iban a presentar en la tercera raza del cierre de la puerta hacia la individualización. Son angustias de la evolución, como lo describe entonces el comentario, y de la consolidación del globo durante el periodo humano. Es decir, tiene que ser un globo más denso, de materia física densa. Ese segundo paso hacia la densificación, que ya había habido durante la primera, pero más imperceptible, pues se agudiza. De tales grandes cataclismos ya han tenido lugar 4. Y podemos esperar un quinto para nosotros en el debido transcurso del tiempo. Es decir, que nuestro quinto continente también tendrá esas angustias, como estamos pasando en el Kali Yuga, y cataclismos que van, como éramos, alterando toda la faz de la Tierra. Es el cataclismo del primero lo que no hundió el continente. Pero sí se presentan toda una serie de movimientos porque el segundo continente tuvo que surgir de una serie de cambios en la Tierra, lo único que no hundieron el primer continente. Ahí es donde está parte de lo que entendemos, aunque detallado, no recuerdo que ya lo explique más en la obra completa. Y podemos esperar un quinto para nosotros, eso sí, es ley. Y el sexto y el séptimo, al fin de nuestro periodo mundial. El diluvio es innegablemente, por eso lo pone entre comillas, aunque con inicial mayúscula, una tradición universal. ¿Por qué? Porque de todas maneras, estas alteraciones, sobre todo de la masa líquida, aunque haya o coincida con grandes movimientos telúricos, y lo telúrico pueda predominar como fuego sobre lo acuoso, pero las aguas se mueven mucho más, como es natural, que la masa más densa siempre de lo que es hoy los continentes sólidos. Y lo mismo los diluvios, por varias razones. Es decir, que no solo es una secuencia que en el caso de los diluvios puede llamarse centenaria, y por tanto una tradición universal
queda recogida por todos los recuerdos de la evolución de las razas. Aún la primera que vio a su alrededor empezar todo ese proceso y se fue asimilando a la segunda en el segundo continente, porque ya pasó a habitar ese continente. Lo único que no murió ni se hundió el continente. Esa es la diferencia. Pero todos estos movimientos que llamamos diluvio son, como si dijéramos, necesarios para el proceso del pase de la raza humana de un continente al otro, de una etapa de evolución a otra, de una forma de traspaso de los cuerpos, primero de los cuerpos que no murieron de la primera, pero ya después aún de las formas de reproducción y de la densidad de los cuerpos, más densos hasta la cuarta raza, y que serán menos densos según esta raza vaya espiritualizándose al final de su séptima, sobre todo subraza, pues los cambios tienen que ser muy, como dijéramos, angustiosos desde el punto de vista de la evolución. Y claro que están registrados como tradiciones en la literatura que hoy nos queda de aquellas etapas, por varias razones. Ahora, Stockwell y Kroll enumeran una media docena de periodos glaciales y diluvios subsiguientes. Es decir, empiezan los cambios también de temperatura al haber un periodo glacial, que después viene un periodo templado o hasta un periodo más tórrido como el que estamos viendo, nuestro cambio climático, sea o no nada más una ley natural o que expresa la ignorancia humana. De todas maneras, todo ello trae una serie, y lo estamos viendo aún este cambio climático, aunque sea con un predominio de sequía. Miren todas las inundaciones que ha habido este año en distintos lugares, los monzones, como en Pakistán, por ejemplo, que todavía está bajo agua. Todo ello son parte de estas necesarias experiencias de una humanidad que todavía está a mitad de su evolución y por tanto comete errores garrafales y precipita también el karma consecuente. Así que, habiendo tenido ya en la segunda raza, el primero, según ellos, según Stockwell y Kroll, que ahí sí está mal calculado porque esto es de la cuarta para nuestro entender, hace 850.000 años, y el último, 100.000. Aquí hay una llamada que nos dice Stockwell, Smithsonian and Contribution to Knowledge, es decir, contribuciones al conocimiento de la fundación del Smithsonian, de aquí de Estados Unidos. Capítulo 18, R.W. McFarland, también lo publicó en la revista de ciencia americana, en su tercera edición o tercer volumen, y número 11, no sé cuál es uno y otro, y página 456, y Clima y Tiempo de Kroll, que tienen más o menos toda esta enseñanza que ella está tratando aquí de referir. Pero ella dice, la Lemuria no fue sumergida por un diluvio, sino que fue destruida por acción volcánica, hundiéndose después. ¿Ven? Y eso, claro, no es una tradición de diluvio, es una tradición de cambio. En el caso ya de la tercera raza, que parece que fue quizás su última desmembración en lo que es hoy el Océano Pacífico. ¿Cuál fue nuestro? Ahora ella nos los enfatiza, el nuestro, el que pertenece a la raza actual. ¿Cuál fue nuestro diluvio? El primero seguramente, aquel que hasta esta fecha sigue consignado en las tradiciones de todos los pueblos, desde la más remota antigüedad, el que barrió finalmente las últimas penínsulas de la Atlántida, principiando con Ruta y Daya. Ese es el de 850.000 años antes de ahora. Es decir, ya es el que destruye las dos grandes
expresiones de Atlántida llamada Ruth y Daya. Se nos dice en Antropogénesis, en otra parte, que Atlántida sufre un primer resquebrajamiento hace más de 1 millón de años. Y ya nuestra raza empezaba a estar muy bien definida en lo que iba a ser su nueva morada de nuestros continentes actuales. Porque recuerden que los ciclos no están uno después de otro, sino que se superponen por millones de años. Esa es una de las formas más difíciles de poder entender la duración de la raza, los ciclos raciales, etcétera, la duración de los continentes. Fíjense cómo ese continente Atlante, porque todavía le quedó una isla importante, Poseidoni, la Atlantis de Platón, y de su abuelo Solón oyó en Egipto, y por tanto, eso siguió hasta hace 12.000 y pico de años, que es cuando se produce el último hundimiento. Y ya nuestro continente estaba funcionando plenamente, y ya nuestras razas estaban por la cuarta raza, digo por la quinta, pero por la cuarta subraza, entrando la quinta. Así que fíjense, si todo ello llevan estas superposiciones, por lo que nuestra mente se hace tan difícil para comprender los ciclos en detalle. Así que el que barrió finalmente las últimas penínsulas de la Atlántida, principiando con Ruta y Daria, y concluyendo con la isla comparativamente pequeña mencionada por Platón. Bueno, ya lo decía al final de esta misma oración. Es decir, que ese es Poseidone, esa es la que se hundió hace 12.000 años y que es la que de verdad fue el último reducto de los atlantes como civilización y sobre todo como la parte más negativa de su Kali Yuga, donde se enseñoreó todo lo negativo. Esto lo prueba la concordancia que se observa en todas las leyendas respecto a ciertos detalles. Fue el último de su gigantesca escala. Es decir, que viene desde la segunda raza y llega hasta el final de la cuarta y hasta Poseidón. El pequeño diluvio, cuyas huellas encontró en el Asia Central el barón de Bunsen. Recuerden, el barón de Bunsen es uno de los egiptólogos y antropólogos, etcétera, que le dio mayor antigüedad al Egipto en contra de las opiniones de la mayoría de los egiptólogos. Pero él en muchas de las cosas, él pudo determinar que eran mucho más antiguas. Y este diluvio que hundió la isla de Poseidón, cuyas huellas encontró él en Asia Central, y que él hace remontar a 10.000 años, ¿ve? Antes de Jesucristo. Son los 12.000 de que les hablaba. Aproximadamente nada tuvo que ver con el diluvio semi-universal o diluvio de Noé. Claro, porque ese sí tiene que ver con la raza nuestra, que empezaba o ya estaba establecida cuando se hunde estas dos islas de Ruta y Daya. Y entonces aclara, entre paréntesis, siendo el último una versión puramente mítica de antiguas tradiciones. Les repito, viene desde la segunda raza. Así que aquí ustedes tienen en una visión muy panorámica cuánto en el web de la palabra diluvio y cuánto las tradiciones del diluvio van desde la primera, de la segunda raza, hasta la última, dentro ya de nuestra raza, pero con el último reducto de la cuarta anterior. Nuestra quinta raza. Ahora pone las porciones no iniciadas. Es decir,
Los iniciados siempre han tenido todo este conocimiento y si son adeptos, pues lo tienen ya íntegro y conocen la verdadera historia de nuestro planeta con sus 5 razas en esta cuarta ronda, como es natural. Nuestra quinta raza, las porciones no iniciadas, oyendo hablar de muchos diluvios, los ha confundido. Y ahora solo conoce uno, el cual alteró el aspecto entero del globo con sus cambios de tierras y mares. Y ahí es donde, como es natural, se confunden todas las tradiciones con dogma religioso, judaico-cristiano, por ejemplo, y con una serie de interpretaciones muy limitadas y verdaderamente a veces retorcidas. Porque todo esto tiene que ver con el plan de evolución. Son angustias de la evolución, como ya llamó en uno de los párrafos que leímos primero. El diluvio semi-universal, conocido de la geología en el primer periodo glacial, debe haber ocurrido precisamente en la época señalada por la doctrina secreta, a saber, 200.000 años en números redondos, desde el principio de nuestra quinta raza, o hacia el tiempo indicado por los señores Kroll y Stockwell para el primer periodo glacial, es decir, hace aproximadamente 850.000 años. Y fíjense, ya nuestra, como dijéramos, nuestra quinta raza ya llevaba más de 200.000 años, pero para la raza aquella y para nuestra historia, pues es 850.000 años antes. Así pues, como los geólogos y astrónomos atribuyen la última perturbación a una excéntrica extrema de la órbita de la Tierra, esta es la opinión científica, y como la doctrina secreta la atribuye al mismo origen, pero claro que hay cambios en la órbita, porque todo cambio de raza, de civilización, la Tierra está inteligentemente gobernada y por tanto todo ello coincide con movimientos estelares, con movimientos de las jerarquías, etcétera. Pues se le atribuye el mismo origen, pero con la adición de otro factor, el cambio del eje de la Tierra, que hasta ahora no ha habido una verdadera aceptación o comprensión de que eso pudo y tuvo que ocurrir, etcétera. Ese cambio del eje, como es natural, es otro de los grandes, vamos a decir, movimientos que tienen que ver con las razas, con los climas, etcétera. Y ella habla de estos cambios del eje de la Tierra mucho en la doctrina, sobre todo en la doctrina cuando no tomamos el compendio, sino vamos directo a la obra en los 6 tomos de español. Todo ello tendería a demostrar que algo conocían los antiguos acerca de los descubrimientos modernos, entre comillas, de la ciencia. Es decir, por eso es que hay coincidencia, aunque quedan siempre diferencias, porque la ciencia nada más que estudia las comprobaciones que pueden haber en las capas geológicas, en los cambios de clima, etcétera, por toda una serie de factores físicos. La doctrina esotérica, la doctrina secreta, por toda la sabiduría acumulada de la jerarquía que ayuda a la manifestación de nuestro reino humano y a garantizar la protección y el estímulo espiritual para esa evolución, porque la evolución es del espíritu. A través de, claro, de planos de manifestación en distintos principios y cuerpos, pero el espíritu es el que aprende a manejar la materia
a través de esos vehículos y de esos planos de la expresión del espacio. Ahí termina el comentario y entonces viene una pregunta como subtítulo. ¿Pudieron existir hombres hace 18 millones de años? Esta es la tradición de que la humanidad, como humanidad ya completa, como seres humanos, porque como reino evolucionante, antes de completarse como humano, pues claro que tiene mucho más. Pero los 18 millones de años, ustedes saben que son factor exacto de la declaración de la doctrina esotérica, de que es cuando se completa la expresión de la humanidad. Hasta hace 18 millones de años, aunque tiene una evolución de 3 rondas y pico, y esta ronda de varios cientos de millones de años, y quizás miles, recuerdo ahora más o menos el cálculo, pues ese reino se expresaba más como un Buda, como un fantasma, porque la expresión del espíritu no podía llegar a mover directamente las personalidades en estos planos inferiores. Y por ello es cuando la jerarquía que llamamos los Pitris Agnisvatas o Pitris solares o Manasaputras despiertan y encarnan ellos directamente para que esos cuerpos puedan recibir el impulso de la inteligencia, de la mente. Eso sí es lo que se produce hace 18 millones de años, pero ya hace 18 millones de años que hay hombres completos sobre la Tierra, que a los primeros, las mónadas más avanzadas, en las cuales directamente esos pitris encarnaron y fundieron con las mónadas anteriores, que las habían habitado anteriormente esos cuerpos, su evolución, las lanzaron a la perfección que llamamos el adectado y nuestra jerarquía se manifiesta a través de esos seres, aunque sus funcionarios más altos tuvieran que venir de otros sistemas de evolución, como se dice, sobre todo de Venus, que es la de los que se han planteado su estado evolutivo, el más evolucionado que la Tierra. Bien, vamos a la respuesta a la pregunta. A esto contesta el ocultismo con la afirmativa, a pesar de todas las objeciones científicas. Además, esta duración solo comprende al hombre, fíjense cómo le pone mayúscula y en itálica, Vaivasvatamanu. Es el nombre colectivo de esa inteligencia que rige toda la evolución de nuestra raza como pensador. Y ahí por eso es el verdadero man, el verdadero manas ya objetivado. Ahí es donde comienza la verdadera evolución propia del reino humano. La expresión de su inteligencia, de su mente, de sus manas, de su principio, hasta hace 18 millones de años, esa humanidad pretérita no era una humanidad pensante, no eran humanas. Y Manu Vaivasvata no había podido, como dijéramos, acelerar esa evolución de la manera en que se acelera a partir de estos 18 millones de años. Las 2 razas y media que precedieron a ese acontecimiento pueden haber vivido, mira, da aquí el cálculo, hace 300 millones de años. 300, no 18. Así que los otros 260 y pico de millones era un embrión de humanidad. Estaba naciendo, estaba tomando experiencia, estaba copiando, expresarse en las formas de cámica, etérica o astral y física.
pero no se expresaba la mónada a través de la inteligencia, ni se podía expresar porque no estaba funcionando nada que le permitiera tener el puente. 18 millones de años para acá, sí. Que no todos pensamos que todavía la cama nos domina y la acción es errática o incompleta, correcto. Pero que es extraordinariamente posible y que depende sobre todo de cómo ese manas logre primero dominar la acción, después dominar el kama y elevarse hacia los principios superiores de su propia alma espiritual. Allí es donde está entonces nada más las diferencias, pero la posibilidad está en todos ya, porque ya toda la humanidad recibió ese nexo, ese nudo que posibilita que la tríada de su individualidad se exprese en sus personalidades sucesivas. Porque no pudieron existir las dificultades geológicas y físicas que se opondrían a la teoría. Claro, la física, que no había las condiciones de temperatura, sobre todo, primero la Tierra era un globo incandescente, etcétera, y después fue este periodo glacial y todas estas cosas. Si hubiera sido una humanidad desvalida que empezaba, pues hubiera sido imposible. Pero las dificultades geológicas y físicas no estorbaban. ¿Por qué? Porque ninguna, ni la primera raza, ni la segunda, ni la mitad de la tercera habían llegado al nivel físico denso, sólido sobre todo. Por eso es que en esa mitad de la tercera, Adán saca a Eva de la costilla, es decir, el símbolo de que ya había huesos. Y es donde ya está la clave para poder despertar al hombre total, el septenario, y que septenarios se puedan expresar y se expresaron desde esa misma tercera raza, desde el final de esa tercera raza. Así que porque no pudieron existir las dificultades geológicas y físicas que se opondrían a la teoría para el hombre primitivo etéreo de las enseñanzas ocultas. Claro, para ese primitivo etéreo no había dificultades. Y vuelve a insistir en bastardilla. Todo el resultado de la disputa entre las ciencias profanas, la materialista, la física, y eso etérica, la espiritual, la iniciática, depende de la creencia y de la demostración de la existencia de un cuerpo astral o etérico dentro del físico. Aquel, el astral, independiente de del físico. Sobre todo en la primera raza. En la segunda ya hay una densificación de esa sombra, y por eso empieza a ser ya necesario renovar los cuerpos que se reproduzcan a través del sudor primero, etcétera, pero o como una yema primero casi completa, pero después un sudor y ya después el huevo y después ya nuestra forma de reproducción actual. ¿Por qué? Porque ya al venir los huesos se polarizan las dos corrientes, porque también la mente va a ser electromagnética y tiene que venir todo eso, hermano, es parte de la evolución. Espíritu en la forma, en sus almas de punto de apoyo para llegar al nivel físico. Y todavía necesita eso, la separación de los polos, el que haya positivo y negativo, porque va a haber también en la mente el bien y el mal. No como algo definitivo, sino como un aprendizaje para poder manejar
las leyes de la materia a través de las leyes de la conciencia del espíritu. Así que todo está totalmente encajado en un total inteligente, lógico y sabio cuando uno toma las enseñanzas ocultas. Y por eso no hay necesidad de dogma, ni hay necesidad de creer. Y sin embargo, mucho de lo que hoy se dogmatiza en creencia, cuando se aplica la inteligencia, tiene también su valor y tiene también su lugar y tiene también su capacidad de uso. Sostiene la doctrina secreta que a pesar de que los cataclismos y perturbaciones generales de la cuarta ronda en la que estamos, ¿no? En este es el cuarto globo de la cuarta ronda de esta encarnación planetaria, de nuestro globo, porque la Tierra ha sido usada, pero de una manera muy diferente hasta ahora, que fue donde más se densificó y donde dio lugar a al llegar a la mitad, porque son 7, ¿no? Al llegar a esta cuarta, es la mitad, por eso se produce todos estos cambios y todo este giro totalmente de la evolución que llega a su máxima densidad en la cuarta raza, en la Atlante, pero que ya, aunque todavía, lamentablemente, inconsciente en muchos y con poca velocidad en los que no tienen esa conciencia y aún en los que tratamos de adquirirla y todavía los vehículos no nos responden ni la misma mente, etcétera, pero sí nos estamos elevando hacia lo espiritual de nuevo. Pero con este aprendizaje, sobre todo el aprendizaje del bien y del mal, para usar el bien por lo que es, porque es el polo positivo del espíritu. Y el mal no es nada más que un uso electromagnético, vamos a decir, en la parte magnética repetitiva de su efecto en la materia. Y tenemos que aprender a hacerla, que ese efecto sea consciente y dirigido por el espíritu en su integridad. Pero tenemos que seguirlo usando durante mucho tiempo hasta que alcancemos el adeptado por lo menos. Y después para seguir sirviendo como adeptos a los que queden todavía rezagados detrás de nosotros. Bien, esperemos no ser de los rezagados, eso sí. Bueno, a partir de esta cuarta ronda de nuestro globo, debido a ser esta ronda el periodo de su mayor desarrollo físico, pues es el punto medio del ciclo de vida que le corresponde, como tratábamos de resumir, fueron mucho más terribles e intensos por el máximo de densidad que durante cualquiera de las 3 rondas precedentes. Claro, ellas estaban descendiendo hacia la materialidad. Y aparte, recuerden que esto también está muy bien explicado por HPV, que en la primera raza de nuestra actual cuarta ronda se reprodujeron muchas de las condiciones de la primera ronda completa para las almas que estaban casi al individualizarse. Y el logo inteligentemente hace un estímulo final a ver cuántas más podían ingresar a nuestra humanidad. Y en la segunda, pues la segunda ronda, la primera mitad de la tercera raza, pues las condiciones de la tercera ronda, ahí es cuando ya, al venir Adán y Eva, simbólicamente hablando, al venir estos pitris, al despertarse la mente, al completarse la división electromagnética de los organismos, etcétera, tiene que venir también ese cierre, porque ya no pueden admitirse más nuevas almas. Claro, tenemos almas todavía entonces muy atrasadas, las que en ese resumen pudieron individualizarse, y por eso hay que darles la mano, porque hicieron un último esfuerzo. Merecen que las amemos aunque estén equivocadas en su forma de actuar en una proporción abismal con respecto a los que por lo menos nos damos más cuenta de la parte espiritual. Y por eso no podemos rechazar a nadie porque se porte mal
o porque aparezca como un asesino en serie o lo que sea. Solamente compasión y unirnos por amor a su mónada, aunque en la personalidad tengamos que mantenerlos a raya. Así que fueron todos estas 3 rondas precedentes, fueron verdaderamente muy difíciles. Los ciclos de su vida psíquica y espiritual y de sus estados semietéreos, que lo vemos resumido en primera, segunda y primera mitad de la tercera raza. Todo eso ha existido en la humanidad física durante los últimos 18 millones de años. Es decir, que todo eso se resume en un gran impulso ya con la humanidad completa durante 18 millones de años. Este periodo, en nuestra 4ª ronda actual, fue precedido por 300 millones de años del desarrollo mineral y vegetal, necesarios también para que nosotros tuviéramos todo lo que nos rodea. Esto lo objetarán todos los que se niegan a admitir la teoría de un hombre sin huesos, puramente etéreo. Pero esa es la enseñanza de la doctrina esotérica. Y duró 300 millones de años, menos los 18 que llevamos de desarrollo verdaderamente físico en esta etapa. Es decir, con un gran peso de la parte física. ¿Por qué? Porque no es fácil despegar hacia la parte espiritual. De nuevo, el descenso es enorme. Aparte, dentro de esos 18 millones de años, del final de la tercera a casi el final de la 4ª, estuvimos todavía densificándonos más, porque la mente tenía que llegar a esa expresión en la materia más difícil de manejar. Se dice que los cuerpos de los atlantes eran más sólidos que líquidos. Imagínense lo que sería si nuestro cuerpo con 70-80% de agua es tan difícil para nosotros de manejarlo desde el punto de vista del alma. Así que aquí tenemos muchos ejemplos. Y esto, perdón, esto nada más que lo explica la ciencia esotérica. Perdón. Los ocultistas sostienen, por su parte, que durante aquellos periodos en que el calor debía ser intolerable, si el globo era casi una masa candente, aún en ambos polos, con diluvios sucesivos, levantamientos de valles y cambios constantes de grandes aguas y mares, ninguna de estas circunstancias pudo crear un impedimento a la vida y organización humanas, tales como las que ellos atribuyen a la humanidad primitiva. Que no era una humanidad pensante, que no era una humanidad completa, pero estaba individualizada y estaba recibiendo en sus vehículos etérico-astrales, que eran los que estaban funcionando, y cámicos, acámicos eterioastrales. Pues todas esas experiencias que puede dar al alma en individual, pero que no puede expresar su inteligencia y no puede expresar todavía su tríada superior. Fíjense lo limitado, pero tuvieron que tener mucha necesaria experiencia para poder llegar a trabajar después la materia más densa, que no la habían trabajado nunca, como es natural. Porque ni aún en la tercera ronda eso lo manejó, no lo manejaron las mónadas más ya humanas o que ya se habían individualizado, aunque todavía había, le repito, una cantidad de mónadas que estaban todavía sin individualizarse, que lo lograron en las 2,5 primeras razas de nuestra actual 4ª ronda, en esos 300 millones de años. Ni la heterogeneidad de las regiones ambientes llenas de gases deleterios, ni los peligros de una corteza apenas consolidada podían impedir que apareciesen la primera y segunda razas
Aún durante el periodo carbonífero, de acuerdo a las eras geológicas, los que no conozcan bien, pues busquen información en un diccionario, o siluriano, que son las eras geológicas que la ciencia materialista estudia de esas primeras etapas de la manifestación del globo terrestre. Y ese periodo carbonífero es donde precisamente por exceso de carbono, de el reino vegetal, etcétera, que es el que lo usó más y que empieza a manifestarse ya cuando empieza a enfriarse la Tierra, y el siluriano, son dos eras geológicas enormes también, de acuerdo a los cálculos de la ciencia materialista. De esta suerte, las mónadas destinadas a animar razas futuras quedaron preparadas para la nueva transformación. Las mónadas. Y se iban preparando aún en ese nivel etéreo astral o astralcámico, en donde podían ellas recibir experiencia. ¿De qué tipo? En detalle no se nos ha dado y son muy difíciles para mí de poder especular sobre ello. Y creo que no hay utilidad, que debemos de esperar a ser más adelantados espiritualmente. Habían pasado por las fases de inmetalización, de vida vegetal, porque las mónadas humanas, recuerden que tienen que pasar por todos los reinos al inicio de un periodo mundial como este, que era se hizo primero en la primera ronda verdadera, pero si la primera raza va a reproducir las condiciones de la primera ronda, todo esto se repite. Tienen que descender hasta los metales como estaban expresándose en la Tierra en esa etapa. Por eso está esto del carbono, de todas estas que después se usan para el vegetal. Por eso, de vida vegetal, ya usando esas contrapartidas, vamos a decir, más sutiles y de otras temperaturas, de lo que hoy llamamos los elementos carbónicos, donde el carbón o los compuestos carbónicos pues predominan, porque son especiales para la vida vegetal y animal, que utiliza también toda esa misma base, más elementos todavía más complejos, desde la más inferior hasta la superior, y esperaban su forma humana más inteligente. Por eso es que se van formando con esos aspectos monstruosos, aún al inicio de la tercera raza, etcétera. Por eso es que no quieren habitar en ellos, en esas formas, muchos de estos Pitris Agnisvata, que ya vienen con su inteligencia. Eso provoca todo esto que se va detallando hasta un punto, porque tiene mucho que no se puede detallar y que no podemos comprender en las distintas etapas de antropogénesis. ¿Qué otra cosa podían hacer, sin embargo, los modeladores plásticos, sino seguir las leyes de la naturaleza evolucionaria? Es decir, hay que saber aprender a manejar la materia, y se pasa por todos los reinos de nuevo, monadas que están ya individualizadas, para poder asimilar leyes de la naturaleza, y que van a ir desde lo más sutil y lo más candente, etcétera, condiciones que para la vida física son imposibles, pero para después poderlo trabajar en la tercera raza ya, en un globo más enfriado, en un globo más consecuente, aunque todavía con temperaturas calientes, fíjense, una eterna primavera, en lo que ya llega cuando ya se están cercanos a recibir la inteligencia. ¿Por qué? Porque la conciencia se va despertando por etapas y se van preparando para que puedan expresar en los cuerpos físicos ya materializados, llegados al nivel sólido, con líquido y gaseoso, a un organismo que puede expresar entonces
a través del sistema nervioso, que se fue consolidando también y activándose, la mente y la inteligencia. Si la generación espontánea ha variado ahora sus métodos, efecto quizás del material acumulado existente, casi hasta el punto de hacerse irreconocible, estaba en su apogeo en el génesis de la vida terrestre. Es decir, que eso es muy distinto aún en plantas o animales celulares, etcétera, a lo que era en la primera y esta segunda raza. Pero sí había de que la vida se pudo expresar, de que la vida se fue expresando cada vez más materialmente y se fue preparando para el paso fundamental de la vida humana, el despertamiento de la inteligencia. Hasta la simple forma física y la evolución de las especies muestran cómo procede la naturaleza. Es decir, aún en el físico, aunque haya muchos baches que no se cumplen en el nivel físico denso, sino que se completan en niveles etéricos o en niveles cámicos, porque se dan pasos para que después se pueda venir a un organismo todavía más complejo, más capaz de expresar la vida. Pero en general, todo eso está como un caminito con ciertos vacíos, pero con una serie de secuencias que son perceptibles aún para la ciencia materialista. El gigantesco saurio, ya vamos ahora a los animales, cubierto de escamas, el alado pterodáctilo, el megalosauro y el iguanodonte de 100 pies del último periodo, como lo estudia la ciencia materialista, son las transformaciones de los primeros representantes del reino animal encontrados en los sedimentos de la época primaria. Aún las eras geológicas y estas épocas primarias de la primera era geológica nos dan algunas de estas expresiones que después se transformaron en estos gigantescos, ya como si dijéramos restos, que ya son completamente, están en los museos y eso, algunos de ellos, como sus petrificaciones de aquellos organismos animales que fueron sucediendo a la primitiva etapa de la Tierra. Hubo un tiempo en que todos los monstruos antediluvianos arriba citados aparecieron como infusorios filamentosos, sin conchas, ni cortezas, ni nervios. ¿Ven? Porque iban de esa generación espontánea a esta complicación de organismos mucho más, como dijéramos, más complejos. Músculos, órganos, ni sexo. Y reproducían sus especies por gemación, igual que el principio de la segunda raza, una yema. Como igualmente lo hacen los animales microscópicos, los arquitectos y constructores de nuestras cordilleras de montañas, según las doctrinas de la ciencia, y es verdad. ¿Por qué no el hombre en este caso? ¿Por qué no habría de haber seguido él la misma ley en su desarrollo? Esto es la condensación gradual. Toda persona libre de prejuicios preferiría creer que la humanidad primitiva poseyó al principio una forma etérea, o si se quiere, una forma filamentosa enorme, gelatinosa, según se fue densificando, evolucionada por dioses o fuerzas naturales, que es lo mismo, porque son entidades inteligentes, es decir, los pitris, primero Varishan, después Agnisvatas, que se desarrolló y condensó a través de millones de edades y que en su impulso y tendencias físicos llegó a ser, ser gigantesca
hasta estabilizarse en la enorme forma física del hombre de la cuarta raza. Antes que creer que el hombre fue creado del polvo de la tierra, literalmente, o de algún antecesor antropoide desconocido, porque no se ha podido encontrarlo jamás. Lo dejamos aquí para el próximo 25 de septiembre. Página 270, interna, que es 290. Bueno, yo pongo la que está aquí adentro. Para empezar, la analogía. O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Dani. Puede abrir el micrófono. Ajá, adelante. Gracias, Gaspar. Solamente quería molestarte. No, nunca molesta. Ni nadie aquí me molesta, por favor. Al contrario, me regocija que tengan confianza en preguntar y cuando yo no lo sepa, le voy a decir no lo sé, igual que tú. No, es para decirte si tiene una copia en PDF de donde estamos leyendo. Sí, yo te lo puedo mandar. Ya yo creo que tengo tu email, si no, mándame. Sí, lo tiene. Porque... Ah, bien, ok, está bien, Dani, te lo mando con mucho gusto. Gracias, gracias. No, aquí no tengas pena de pedir todo lo que está aquí. Mira, hoy le conseguí un libro en inglés a una hermana que me lo había y yo no lo tenía y aproveché y lo tengo yo también. Siempre hacer el bien te sirve a ti mismo. Adelante, José. Gaspar, yo me suscribí siendo prácticamente un adolescente todavía en la revista Sputnik. Sí, era una especie de copia de las elecciones. Sí, como una imitación de las elecciones de allá de la Unión Soviética, sí, pero muy interesante muchas veces. Sí, yo estuve suscrito durante muchos años. Sí, era magnífica, yo también la dejé en Cuba, allá coleccionada. Sí, yo la tenía toda amarradita por año, los paquetes. Sí. Y decía muchas cosas interesantes, y una de esas cosas interesantes, habían varios científicos rusos o soviéticos que hablaban de la rotación de los polos y explicaban de que eso había ocurrido hace una enorme cantidad de años. No especificaban, si mal no recuerdo, la cantidad, pero sí hablaban de que era una enorme cantidad de años donde habían cambiado la posición de los polos. Correcto. Sí, ya ha habido científicos que sí, pero lo que no lo han relacionado con la parte espiritual, lamentablemente. Pero no, bueno, no, con los ciclos, no, porque mira, si el materialismo no se hubiera materializado. Sí, materializado, no en el sentido dogmatizado. Dogmatizado. Los primeros que materializaron, fíjate, los que son las cosas de la vida. Y eso lo tenemos en la historia de la sociedad teosófica. Los primeros que se fueron en contra totalmente de ampliar su criterio fueron los espiritistas. Cuando dijeron que tenían que ser muertos y todos aquellos dogmas, y establecieron dogmas. Si los espiritistas hubieran investigado los fenómenos espiritistas, se hubieran dado cuenta que eran las posibilidades todas de la evolución y hubieran podido ampliar enormemente sus criterios. Igual hubiera podido hacer muchos científicos, sobre todo Darwin y eso, que vieron que había una ley de evolución. ¿Por qué no cogieron estas enseñanzas del ocultismo? Hubieran visto que encajaban todas con lo que ellos habían, más lo invisible que no lo podían ver.
yo creo que la humanidad hubiera podido dar un paso de avance. El problema es que nosotros nos tendemos, aún nosotros, filósofos, nos tendemos a dogmatizar. Y si nos dogmatizamos, aún la teosofía la anquilosamos. Imagínate los fenómenos psíquicos y eso es todavía más. Y la ausencia de muchos científicos materialistas se niegan a buscar. Bueno, y esto alguien lo dijo primero. Si lo hubieran ido a buscar, se hubieran dado cuenta que sí, que estaba dicho. ¿Y cómo podía ser casualidad que ellos vieran las corroboraciones de todo lo que está en la ciencia esotérica desde mucho antes que la ciencia actual pudiera llegar? Es una lástima que la mente humana tiende a dogmatizarse. Pero sí, muchos de ellos han visto muchas cosas muy claras. Y, por ejemplo, de todos los científicos que aún, por ejemplo, Madame Curie, que ella llegó a ir a una sesión espiritista, pero dio con un falso medium y ya cerró la puerta y se quedó en el materialismo. Ella sí tuvo el impulso de ir a buscar eso. Pero otros científicos le dieron el portazo sin ni tan siquiera ir a ver a un espiritista o un medium. Sin embargo, Sir William Crookes, aunque hoy ni se le nombra por eso mismo, porque la tabla de Mendeleev tomó el puesto de Crookes, y Crookes es muy superior a Mendeleev como tabla periódica de elementos, y mucho más ocultista, como es natural, pero él aceptó la materialización de Cathy King, de John King, etcétera, y siguió y amplió su mente a niveles que muchos científicos contemporáneos. Y Alfred Russel Wallace, que también llegó a pertenecer a la Sociedad Teosófica. Sí, Eso es lo triste, de que muchos de ellos pudieron haber avanzado mucho más. Y hoy, cualquier científico, si viera lo que está en literatura de hace 4.000, 5.000 años, aunque no le den mayor antigüedad, y ven las cosas de la ciencia y dicen, bueno, pero aquí tiene que haber algo más, pudieran abrirse a una sabiduría enorme. Eso es la lástima del dogma, y eso pasa con la religión. Sí, sí. ¿Algo más, José? Sí, me acuerdo también de que terminé yo el 6º grado, creo que fue más o menos, y me regalaron el libro de geografía de Cuba de Antonio Núñez Jiménez. Sí. Y me llamó la atención de que él explicaba que todos los días se sumergía una isla y emergía otra. O sea, el movimiento constante de los mares y las tierras, claro. Estaba consciente, pero no podía extenderlo a mucho más. Y hablaba de cómo el desierto de Sahara estaba lleno de conchas y cosas que se sabía Eso, que era que probaban que el un mar llegó allí, como dicen las ciertas escrituras de Egipto, ciertos jeroglíficos egipcios, que hablan que las aguas del mar llegaban a los pies de la esfinge. Y eso Sí, se ha comprobado de que tiene desgaste por mar, por agua. sí, Entonces, Sahara no hay podía otros que hablan de existir. lluvia, de agua, pero por lluvia. Bueno, hay agua por lluvia, pero creo que en la forma que En el están caso de la esfinge desgastadas. hablan que las franjas son verticales, que debe ser sido por lluvia. Sí, pero bueno, vamos a Bueno, dejarlo ahí es para no doblar el brazo. para no doblar sí, claro. Y ¿Algo más, entonces ahora José? yo compruebo ahora de que habían hombres hace unas decenas de años atrás, de que sí estaban más cerca de la realidad. Claro. Ok, adelante, Ernesto. No tienes problemas con el micrófono, Ernesto, no se oye, mijo. No se oye. Mira a ver si es falta de conexión. Escucha, hermano. Ahora sí, mijito. Dale. Aunque tenía 2 consultas. La primera es con referente a todo el resultado de la disputa entre las ciencias profanas y la esotérica depende de la creencia y la demostración de la existencia del cuerpo astral dentro del físico. Claro, ¿cómo se podría demostrar el cuerpo astral así? Por estudios electromagnéticos. Todo lo astral, que es lo que nosotros llamamos también etérico,
porque es la luz, es la materia en que la luz no está opacada. Nuestra materia sólida, líquida y gaseosa normalmente no es luminosa de por sí, a no ser que tenga algún organismo dentro de ella, en el agua, por ejemplo, que la ilumine. Pero la materia, a la vez que pasa del nivel gaseoso, ya la luz no puede ser eliminada. Pero eso es mucho más eléctrica y mucho más magnética. Si se estudiaran esto mismo que veníamos hablando, las sesiones espiritistas verdaderas, se vería que hay un cambio electromagnético en el aura del medium y que hay toda una serie de influencias electromagnéticas y que en determinadas condiciones de temperatura, presión y magnetismo del ambiente, del medio ambiente, no es posible el trance del medio. Es decir, que todo eso tiene su enlace con la electricidad propia. Y bueno, ya la ciencia moderna ha descubierto, sobre todo la física cuántica, que todo lo que va más allá del átomo está regido por toda una serie de leyes electromagnéticas. Entonces eso se puede también descubrir en el caso de la, ¿cómo se llama?, de la constitución más sutil del cuerpo físico, porque sigue siendo físico y por tanto la electricidad nuestra y el magnetismo nuestro pueden detectarse en sus variaciones de acuerdo a cómo esté funcionando ese cuerpo o la función que esté haciendo. Igual que nosotros, con nuestro sistema nervioso, podemos con los electroencefalogramas, los electrocardiogramas y toda una serie de eso, detectar enfermedades o funcionamiento correcto. Así se podría detectar. Claro, tienen que ser más sutiles el funcionamiento del linga sarira, del cuerpo astral o doble etérico. ¿Algo más, Ernesto? Hermano, en la Loca 23 dice, los nacidos del sudor, estos fueron la segunda humanidad compuesta de los monstruos gigantescos, semihumanos más heterogéneos, las primeras tentativas de naturaleza material para construir cuerpos humanos. Aquí estamos hablando, hermano, de la segunda humanidad. Bueno, ya los Pitris ayudaron, pero en la segunda instancia vimos que la naturaleza no ayudada fracasa. La naturaleza sola, ella quiso crear y no pudo. No, es mira, diferente. fíjate. Recuerda que el logo nuestro planetario está aprendiendo también. Y claro, lo primero que él trata es de hacerlo por él mismo. Mientras no tiene la jerarquía que tiene que completar, claro que hay fracasos. Y sí, eso lo vamos a ver todavía un poquito más adelante, en más detalle. Pero no es fracaso en un sentido total, sino que se necesita, y eso es lo que, como si diéramos, hay que aplicar todos los pasos para que completara al hombre. Los pasos tenían que ser la jerarquía, no solo la de los Pitris Barichats, que no tenían esa capacidad, ni el espíritu de la tierra, que no había tenido ninguna humanidad que expresara la inteligencia desde el comienzo de nuestro esquema planetario, de nuestros periodos de evolución planetaria. Y entonces se da como fracaso. En sí es parte de la ley, pero tiene que hacerse primero el esfuerzo. Y esa es la tendencia de la vida. Tratar de aprender. Y la jerarquía, pues viene en el momento que tiene que venir. El impulso del logo estaba desde antes y por eso esas primeras etapas, ahí sí hay como una serie de vehículos que hay que desechar porque no pueden de verdad continuar adelante. Se degradan, vamos a decir, antes de tiempo. Es lo que entiendo hasta ahora, porque claro, el plan de evolución yo sí te garantizo que no lo he visto completo. ¿Algo más, Ernesto? ¿No se te oye, Ernesto?
¿Tienes problema otra vez con el micrófono? Mira, a ver. También tienes la imagen Congelada. congelada. Sí. Si Sí. no, seguimos con la hermana Ángela y después atendemos lo tuyo si hay algo más, mijito. Sí, sí. Dime, Ángela. Bueno, hermano, unas como 3 cositas, pero rápidas. Ahí me llamó Dime. la atención la palabra inmatización y tal vez yo no escuché Inmetalización. inman, Inmetalización, que entró inmatización, a, o a- sea, a expresarse como metal. como metal. Sí. Entonces, ok, bueno, gracias. Y el otro es que en la cadena lunar también hubo un D, o sea, A, B, C, D. Si en el de nosotros es la parte más material, en la cadena lunar sería también un poco de solidez por ser el medio. Sí, La sí, del sí, por medio, supuesto. aunque Ellos tienen que haber tenido una cuarta ronda y todo eso, es que llegara a ser tan material como la nuestra, es lo que parece que no, que no, porque es una cadena anterior. claro. Arborca fue el único que hizo vamos a decir, Pero una especulación sí, pero Barbosa, de que por una respuesta de Blavatsky sobre los hermanos de la quinta, que era que esta es la quinta cadena y que la luna fue la más densa que la Tierra porque era anterior, no, porque sea anterior no tiene que ser más densa. no, él se equivocó aquí, yo A pienso. mí me parece que él se equivocó. Sí. Otra cosa es que, hermano, los científicos, lógicamente, aunque algunos acepten una parte, como dice usted, de lo esotérico, no pueden Sí. decirlos porque los echan del conglomerado científico y no quieren pasar por eso. Bueno, ese es un comentario. Pero también le quiero decir que hay en el chat una pregunta de Patricia Chávez que pregunta por qué la humanidad ha sido destruida por el agua. No, porque son los dos elementos que destruyen. Bueno, esa es la pregunta de ella. Sí, no, yo sé, gracias. Sí, Y te lo agradezco porque yo no había abierto el chat. Siempre aclaren de que hay alguna pregunta o algo, por favor. Aunque sea un momentico, aunque no puedan tener micrófono o a través de otra persona, no sé, se lo piden. Y te lo agradezco por eso, Ángela, porque si no la hermana capaz que yo lo hubiera dejado sin respuesta. Mira, son los dos elementos por los cuales preferentemente se destruyen las organizaciones vehiculares. Y es la ley de la naturaleza de la Tierra de que un continente sea destruido preferentemente por agua y el otro preferentemente por fuego. Y es la ley de nuestra etapa, por lo menos. No conocemos ninguna otra, como si dijéramos, expresión de los elementos como los conocemos. Aunque recuerden que en los elementos, cuando se usan en el sentido esotérico, pueden haber y tienen que haber elementos que no son exclusivamente, factores que no son exclusivamente las que le atribuimos a los elementos que llamamos tierra y agua. Y que en el ocultismo son 7 elementos, de los cuales 4 ya están totalmente visibles y el quinto, que es el éter, dicen que se hará visible antes de terminar nuestra raza o nuestro periodo mundial al menos. ¿Algo más crees que, o la hermana, si no está conforme, no sé si le he contestado la pregunta? Bien, si hay algo más, pues me avisan. María, dime, mija. Puedes abrir el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Ha dicho en su exposición que el espíritu es el que evoluciona a través de la materia. Sí, correcto. ¿No es el alma el que evoluciona porque el espíritu es perfecto? Mira, ese es uno de los signos de interrogación que solamente lo podremos ver al final. Hay 3 evoluciones que están plasmadas en la doctrina secreta, de las cuales 2 las podemos entender con la mente. Indudablemente que la evolución del espíritu no se puede entender.
Él es perfecto en sí mismo, es uno con la seidad durante todos los periodos de praláyico, y en la manifestación es que entonces se expresa en distintos reinos o a través de vehículos de distintos reinos y en distintas etapas. Ahora, ¿en qué consiste la evolución del espíritu? Indudablemente que yo no lo entiendo. La evolución del alma, claro que sí la entendemos a través de la inteligencia y los cuerpos en que se manifiesta. La evolución de la materia la podemos ver en las mismas comprobaciones ya científicas, desde ¿cómo se llama? Desde la misma tabla periódica de elementos, en que lo primero que se manifiesta son los elementos más sutiles y menos pesados, el hidrógeno, los gases inertes, etcétera, y de ahí la tabla periódica te va dando, sobre todo la de Crookes, que en una forma de una espiral se van cada vez densificando más, y que donde quiera que quede un punto que no hemos detectado, se ha podido ir, porque en la época de Crookes habían unos 70 elementos detectados simples, llamados simples, que no son simples, pero bueno, que tienen un nivel que dentro del plano físico no pueden dividirse más y siguen teniendo las mismas características que tiene ese elemento en los niveles más de moleculares o de cuerpos más pesados. Entonces, esa evolución de la materia la vemos por lo menos desde ese punto de vista. Quizás tenga otros más y no lo comprendemos. Ahora, indudablemente que la evolución del espíritu en sí mismo no la podemos, con nuestra evolución actual, es decir, con la mente, la podemos comprender. Pero la doctrina secreta, la doctrina esotérica, las enseñanzas de los maestros plantean que son 3 evoluciones totalmente entrelazadas y difíciles de separar una de la otra, al menos con la mente. Y es esa de la materia que va expresándose en forma cada vez más pesada, con riqueza de capacidades de conexiones y de intercambio y de interrelaciones entre los elementos llamados simples. La de el alma, que va aprendiendo a expresarse en cuerpos cada vez más amplios y en una constitución que llega a ser centenaria, pero en el espíritu queda el misterio. Pero sí plantea la doctrina esotérica que existe una evolución del espíritu. Ahora, yo no puedo aclararte más porque en detalle yo tampoco lo entiendo. Entonces serían 3 evoluciones, ¿no? La del espíritu, según ha dicho, la del alma y la de la materia. Correcto. La del alma es la que más tiene que ver con la mente. Su centro de evolución del alma humana es la mente. Cuando tú puedes a la mente, hacer que la mente obedezca a todo, haga obedecer a todos sus cuerpos inferiores, los cuerpos conformes, los cuerpos de la personalidad, y a su vez ella pueda elevarse hacia su alma espiritual y a ese espíritu universal o Atman, de que se habla que es la que nos saca de la rueda de nacimientos y muertes. Puede ser que allí podamos entonces, unidos al Atman universal, que es uno solo, no hay dos, pues que también se le llama Paramatman, como a Parabrahman, ¿no? Allí puede ser que entonces descubramos la tercera. Indudablemente con la mente se nos dan una serie de eso, pero sí, si coges la doctrina secreta, vas a encontrar que son 3 evoluciones que están como un cordón entretejidas en una sola aparente, pero que son 3. Y es lo que plantea el libro. Yo trato de concebir 2. Creo que las 2 pueden ser concebidas por cualquier estudioso de la teosofía, pero indudablemente del espíritu no te puedo decir nada más que está dicho. Muy bien, muchas gracias. No, por nada. Sí, ahora vamos a decirlo, Lucila, gracias.
Ernesto, ¿puedes hablar algo otra vez? Ernesto, sí. Cayó, hermano, no, pero gracias, hermano, muchas gracias. No te quedó nada, mijo. No, sí, sí, escuché algo, después se cayó, pero después lo miro, no se preocupe. Gracias. Ah, bueno, ok. Pero no pregunta nueva que tú tuvieras. No, gracias. Ah, bueno, mijo. Bueno, me alegro que haya resuelto y que volviste Hermano, a volver a entrar. hermano. Te quedaste frisado, congelado, como debe de decirse. La hermana Patricia Chávez le dice que muchas gracias por su respuesta y saludos. Ah, bueno, Patricia, igualmente a ti. Dani, ¿tú querías decir algo más? Una preguntita. Sí, dime. Sí, ¿Cuál es la dime. diferencia entre evolución y emanación? Que tuvimos una conferencia, Emilsi, especialmente, te quedamos con una pregunta. Dime. ¿Tú no puedes indagar un poquito sobre la diferencia entre evolución y emanación? Mira, hasta donde lo entiendo, porque de todas maneras, esto igual son cosas pero muy profundas. La emanación es tan difícil de explicar en sí como este término anterior que veníamos viendo con la hermana, de la evolución del espíritu. Porque como lo que es, y ya en la totalidad y en la seidad, no es nada más que una unidad con lo que en la manifestación es espíritu-materia, pues es inconcebible, ¿no? ¿Cómo podemos poner en palabras la evolución del espíritu? Entonces, evolución y emanación, pues parecen ser énfasis de una misma de un mismo significado, vamos a decir, o dos caras de la misma moneda, para que pueda haber expresión de lo que llamamos evolución, tiene que emanarse desde la unidad total o la seidad, una polaridad de lo que llamamos espíritu-materia, para que entonces el proceso evolutivo pueda, y esa emanación, por tanto, tiene los 7 planos de la expresión del espacio en ese movimiento del espíritu que es total en el nivel Adi y que llega a aparecer como inexistente en el nivel físico mineral. ¿Por qué? Porque se polarizaron los dos aspectos fundamentales, Purusa Prakriti, para usar el término ya sánscrito para que no crean que estoy hablando de lo que nosotros entendemos en nuestros idiomas, porque el Parabrahman es Parabrahman Mula Prakriti en unidad, pero cuando se expresa como Brahma o Purusa, que entonces adquiere el nombre Purusa para poderse concebir diversificado, Purusa Prakriti, eso es lo que es la manifestación de la evolución, porque lo único que hay y la única razón de la manifestación es la ley de evolución. Y es la ley una, que a su vez le llamamos karma como acción, y le llamamos reencarnación en el nivel específico individual de la humanidad para poder comprender que un cuerpo no tiene importancia, que lo que tiene importancia es esa evolución. ¿Pero evolución de qué? De ese espíritu que no sabemos. ¿Cómo puede ser diferente si es la expresión básica, polarizada de Parabrahman como Purusa Prakriti? ¿Te das cuenta de lo difícil que es todo esto? Un poquito complicado, sí, pero cogí un poquito de noción. Lo que pasó es que... Por eso lo que hay es que seguir y poner, como decía Krishnajit, poner la atención pura, y las respuestas están en nosotros, están en todo, porque están en nuestro espíritu. Bien, hermanos, en una hora invitamos a todos a nuestro Orden de Servicio Teosófica de México y al Servicio de Sanación
que esa orden presta semanalmente, la de México, los domingos, hay en otras partes de América, pero bueno, que esta se ha, de verdad que creo que he puesto en una gran sintonía con el dolor humano. Así que los invitamos a todos y en una hora el sitio, como ustedes saben, el de la Orden Teosófica de Servicio de México. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos si Dios quiere. Gracias, Gaspar. Gracias, Buenas Gaspar. tardes. Nos Buenas vemos. noches. Muchas gracias. Gracias.